Y lo que vamos a hacer a continuación es prestar muchísima atención a esta llamada. Yo quería hablar sobre los ERE que están hablando aquí en Televisión de Sevilla, y están hablando del año 2004. Nosotros tenemos denunciado un ERE que se hizo en la empresa de HTC en el año 94. Entonces fue a hacer ese ERE. Está denunciado y estuvo en el juzgado número 10. Por favor, póngase en contacto conmigo y daré papeles y explicaciones. Que no se hable de que esto viene del 2004. No, estoy hablando del año 94, de la empresa HTC, que está en el aeropuerto y se creó para hacer fibra de carbono. Gracias. Gracias a usted por dejarnos este mensaje. Habla del año 94 y habla de los seres. HTC, que Antonio, tú antes estábamos en publicidad comentando, ¿no? Sí, porque recuerdo que cada vez que yo pasaba por allí con el coche, siempre he visto que tenían carteles acusando a la Junta de multitud de incumplimientos. También recuerdo que buscaron accionistas para esa empresa. Creo recordar, no sé si hablo de memoria, cuando el tema de se iba a poner, porque justo al lado está el gran centro aeronáutico de Andalucía, el parque aeronáutico. Aerópolis. Casa, ¿no? Sí, está por ahí, ¿no? Está Casa al lado, está esta empresa en medio y está... Lo investigaremos. Bueno, pues le damos las gracias a esta amiga por darnos esta información. Y bueno, si quieres darnos tú más información, nos ponemos en contacto contigo. Bueno, el caso es que estamos aquí abiertos a lo que queráis. Aquí hablamos claro y en libertad. Y ahora sí, vamos a hablar de los seres y de las últimas noticias. Almudena, ponnos al día. El caso de los expedientes irregulares de empleo de la Junta de Andalucía da un paso más, y es que la juez que instruye este caso de los seres, Mercedes Alaya, ha pedido por cuarta vez a la Consejería de Empleo que entregue 84 expedientes relativos a ayudas concedidas a empresas por parte del Fondo de Reptiles. Una información que también llega el mismo día que conocemos que los hijos de José Caballo y José Antonio Vieira trabajaban en una empresa a la cual se le otorgó 14 millones de euros, también de la partida presupuestaria más conocida como Fondo de Reptiles. El caso de los expedientes irregulares que afectan a la Junta de Andalucía da un paso más, y es que la juez que instruye el caso vuelve a pedir por cuarta vez a Empleo 84 informes del Fondo de Reptiles. En concreto, Mercedes Alaya pide copia íntegra y compulsada de los expedientes relacionados con la trama de prejubilaciones irregulares subvencionadas por esta administración. Se trata de 84 informes completos sobre ayudas a empresas y ayuntamientos sufragadas con el Fondo de Reptiles que Ayala le reclama sin éxito desde el 16 de abril. En un nuevo auto, la magistrada vuelve a quejarse de que el gobierno andaluz no le entrega toda la documentación, puesto que, como esta reconoce, no existe un expediente administrativo propiamente dicho por cada ayuda concedida. Además, otra información que apunta a una nueva ramificación de la trama de subvenciones irregulares, y es que, según se apunta, dos hijos de José Caballo y José Antonio Vieira trabajaban en la empresa Marcos Estudios y Proyectos Siglo XXI, una de las sociedades del entorno de José Enrique Rosendo, exconcejal socialista del Pedroso, y que montó un conglomerado empresarial que recibió casi 14 millones de euros del Fondo de Reptiles. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado recientemente ilegal otra ayuda de 600.000 euros comprometida en noviembre de 2007 para esta empresa con cargo al Fondo de Reptiles. La Junta no llegó a abonar el dinero y los administradores pusieron una reclamación en los juzgados. Don Pedro de Tena. Lo primero es la perplejidad. Es decir, una Junta de Andalucía, una institución política, puede tardar, necesita 4 convocatorias de una jueza para entregar una documentación. Es que, dicen que no existe expediente si a un ciudadano tuviéramos el privilegio de que la administración tuviera que dedicarse 4 veces a pedirnos la declaración de la renta, vamos, eso sería, hombre, por favor. Y luego, todo esto creo que ocurre por lo mismo que hemos hablado antes. Esto es, ¿por qué ocurren los ERE? En gran medida, porque hay una administración que no es la auténtica administración andaluza, sino una administración carcomida, como muy bien decía José Luis antes, que es a la que se le da a atender lo que no conviene que la administración oficial seria sepa. Y por eso saltan los ERE, creo yo. Perdona, en gran medida. Antes que diga, un pequeño detalle, no solamente 4 meses en este caso, es que hay otro juez que llevaba 9 meses pidiendo una lista de enchufados también, ¿eh? O sea, es que por lo visto es una costumbre, una costumbre, perdona. Al hilo de eso, efectivamente, nosotros teníamos planteado un recurso sobre el tema de unos nombramientos irregulares
le llamamos los artículos 27 dentro de lo que es la administración, que es otro nombramiento a dedo. En este caso le llamamos el nombramiento a dedo de los pobres, porque son los niveles más bajos, pero siguen siendo a dedo, es decir, siguen siendo privilegiados dentro de la administración. El juez le había requerido, porque a nosotros como sindicato y como representantes de los trabajadores jamás nos han dado los listados de ese personal. Bueno, pues el juez lleva 10 meses pidiéndolo y hasta el día antes de celebración del juicio no se los aportó, pero no se los aportó porque le hizo un requerimiento bajo apercibimiento de sanción de 600 euros si no se los aportaban, porque ya el hombre estaba harto de pedir esa información. Y efectivamente el día antes del juicio, que fue esta semana, el martes fue cuando se le entregó en un disque ese listado de... Entonces, ¿por qué no lo entregan a tiempo? Pues bueno, cuando un juez pide una documentación y no se le entrega a tiempo, pues parece que algo turbio tiene que haber para que no se le facilite esa información cuando se supone que... Tony. Bueno, yo al hilo de lo que cuenta, lo mismo hemos visto en los presupuestos que Griñán ha entregado este año. Unos presupuestos que vienen sin ganas de inversiones, que no sabemos dónde se va a invertir. Lo que sí es verdad es una cosa muy clara, que hay un brutal recorte en la inversión pública, gracias a nuestro amigo Griñán Manos Tijeras, que aparece por aquí. Os lo presento, el grupo Griñán Manos Tijeras, en el que siempre nos ha contado la milonga de que unos presupuestos que iban a crecer por encima del 2,3%, cuando el Banco de España habla de un 0%, y quiero explicarle a los andaluces muy clara y muy sencillamente lo que vengo explicándole durante todos estos días, que este presupuesto, si Andalucía no crece por encima del 2%, el millón de parados andaluces va a seguir parado como mínimo hasta el 2013, más todo lo que el mercado de trabajo vaya expulsando y echando a esta bolsa de trabajadores que están en paro. Desgraciadamente, este presupuesto de Griñán Manos Tijeras no es un presupuesto acorde con la sociedad andaluza y es un presupuesto de cachondeo. Todas esas cosas. Me deja sin palabra, Antonio. José Luis, ¿tienes algo que añadir? Sí, me gustaría decir un par de cosas. Una, precisamente, ¿por qué tiene una juez que pedís 4 veces las cosas o esperar 9 meses o tal? Pues yo lo enlazo con lo que decía antes, porque aquí rige el principio de la irresponsabilidad, porque no hay ninguna consecuencia frente a esas actuaciones. Por eso se permiten las chulerías de desoír un requerimiento de un juez, ¿no? Y en segundo lugar, al hilo de la llamada de esta oyente, ese precisamente es uno de los efectos perversos de los ERE, que precisamente se producen en toda la tramitación de ellos a través de entes e instituciones de esa administración paralela de la primera fase, ¿no? De la agencia IDEA, de la FAFE, etcétera. Ellos son, y enlazan las dos cuestiones, los que han servido de instrumento para hacer este tipo de malversación de los caudales públicos, ¿no? Y digo que es un efecto perverso porque, claro, ese dinero se ha destinado, aparte de que algunos se lo lleven en su bolsillo y a lo mejor también, según se intuye, a financiar el partido, a financiar ERES que efectivamente empresas tendrían, digamos, y trabajadores tendrían derecho a ello. Pero aquí, en vez de un criterio objetivo, se ha seguido un criterio político y muchísimas empresas que también tendrían derecho a ello se han quedado sin esos fondos y sin esa posibilidad porque políticamente al partido no le convenía, porque no había conflicto social, porque no eran lo suficientemente combativos como para cortar José una Luis, carretera. piensas estas cosas que tú estás diciendo ahora mismo, las piensas, las ves y te cabreas, ¿eh? ¿Sabes? O sea, sí, te da a mí como me un poquito como de rabia, ¿no? Sí, pero es que además, date cuenta, o sea, porque se genera la administración esta paralela que estamos hablando, que además es el aparato que necesitan para ejecutar la dirección política que quieren desarrollar, los objetivos que quieren desarrollar, pervirtiendo el sistema y puenteando al funcionario. Pero es que además lo mantiene esa administración paralela y ese aparato de esas empresas y lo beneficia, lo subvenciona, claro, y lo enriquece. Y después además quienes están ahí, que antes nos preguntábamos pues por qué todo este tipo de prisas también por consolidar ahora, pues resulta que en muchos casos son no solamente ya personas de las familias políticas, sino personas de las familias personales. Ahora mismo hemos acabado de ver totalmente genéticas. Hemos acabado de ver 2 casos, pero es que han estado también por ahí en medio el tema de Matza, que también lo hemos estado viendo. Oye, ya nos tenemos que ir, despidiendo. Por favor, Antonio, ya rematando. Hemos estado un poco... que hay un personal paralelo en la administración, que es el personal laboral, que con esta ley, viendo la ley y viendo las consecuencias finales,
desaparece. Y el personal de laboral de la Junta no debe desaparecer en silencio. Y yo pienso en los empresarios, pequeños y medianos empresarios, que han tenido que cerrar, por lo que sea, y ve que a otras empresas le van bien. Y después lee en la prensa, porque esto sale en la prensa, esto no lo hemos inventado esta mañana nosotros. Y nosotros lo comentamos aquí, que hay otras empresas que han sido ayudadas, que han sido tal, subvencionadas, tal. Se tiene que coger uno. Mira, te voy a O dar un cabreo o una depresión, Agustín, de caballo. ¿No? Claro, un dato nada más. Esta empresa de la que estábamos hablando antes, de la que estaban trabajando los hijos de Pepe Caballo y de Viera, que estaba en la trama ERE, el marco de estudios y proyectos del siglo XXI, se había llevado del llamado fondo de reptiles, del denominado fondo de reptiles, casi 14 millones de euros. Alfredo, gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Di lo que quieras. Bueno, pues nada, el tema de los ERE, que nosotros como sindicato también nos personamos porque detrás de esa trama de los ERE hay administración paralela que ha gestionado esos ERE de forma fraudulenta, pues es una consecuencia del descontrol que antes estaba fuera de la administración y que ahora va a estar con el tema de la ordenación del sector público dentro de la propia administración. La función pública, lo dice su propio nombre, es una función de lo público, es decir, de gestionar lo público. No de gestionar para parte de lo público, de mi público. o de mi público a manos privadas. José Luis. Pues nada, yo en primer lugar agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de explicar ¿Habéis aquí estado nuestros bien? puntos de vista. ¿Habéis hablado claro en libertad? Os hemos dicho, oye, no, aquí no podéis decir, oye, no, ten cuidado, nada, eso no nos interesa. Dile al sensor que se esconda, dile al sensor que se esconda. Canal Sur está en San Juan de la Farache. Yo querría simplemente ya para terminar hacer algo que es que cada vez que lo oigo me pone, cuando dicen que el Partido Socialista es el partido de lo público, yo no sé ya si reírme o llorar, porque cuando se habla de lo público es del público. No es del Partido Socialista, es pública, es del público, es de todos los ciudadanos. Y esta gente ha convertido lo público en Andalucía como el reino del partido. Eso es una vas a ver cómo hay alguien que se cabrea y después me insultan a mí. Algo más perverso. Ha confundido la Junta de Andalucía con la acción del PSOE. Claro. Cada vez que tú criticas a la Junta saltan como un resorte que está criticando al partido. Y la Junta de Andalucía es la representación soberana de todos los andaluces, no de los afiliados al Partido Socialista ni de los cargos del Partido Socialista, que no se nos olvide nunca. Nos quedamos con esa frase. Queridos amigos, andaluces, andaluzas, un beso. Mañana, si queréis seguir escuchando, pues hablar claro y en libertad, aquí estamos, Metropolitan Televisión Andalucía. Un beso y cuidaos mucho. Hasta mañana.